La impresión que uno tenía viéndolo, estaba muy solo. Sí, bueno, mire, pero más que eso, a mí lo que me preocupa son las cosas que dice el vicepresidente de la República. Si son ciertas, tiene que ir a la justicia. En el único lugar en donde un vicepresidente de la República puede decir esas cosas es en la justicia, no a través de los medios de comunicación, como si estuviera diciendo cosas que no revisten gravedad. Pero además mencionó a jueces, mencionó a funcionarios, dijo haber sido extorsionado o algo por el estilo hace un año y recién ahora lo dice. ¿Por qué no hizo la denuncia como corresponde? Estas cosas se denuncian ante la justicia. Habló de estudios jurídicos, bueno, cosas gravísimas. Lo que hace todavía a uno, bueno, lo ratifica en la idea de que no comprenden la responsabilidad, ni cuáles son sus obligaciones frente a otros poderes del Estado, ni cuál es el rol o la ejemplaridad con la que debe comportarse una personalidad tan importante. Ahora, ¿a usted le parece cuando él menciona esto? Menciona a un juez, menciona al presidente de la Bolsa, menciona corporaciones periodísticas y demás. También. ¿Lo hace enojado o lo hace para advertir? Atención que si tengo un problema yo, lo tenemos todos. No sé, Luis, yo no puedo juzgar eso. A mí, mire, cuando veía eso me quedaba helado. Porque el único lugar, reitero, en el que uno puede decir estas cosas es en la justicia y con las pruebas a la vista. Pero además, ¿cómo no lo hizo antes? Está incumpliendo los deberes de funcionario público. Si es cierto que a él vino un señor que le dijo que si hacía tal cosa iba a recibir alguna dádiva, bueno, ¿cómo no fue a la justicia? ¿Por qué lo recibió por segunda vez? A ese señor que le había venido a hacer esa propuesta deshonesta. Si no lo denunció en la primera oportunidad, ¿por qué no lo denuncia en la segunda? ¿Para qué lo recibe por una segunda vez? En fin, eso es increíble. Yo creo que en ningún otro país se debe ver a un vicepresidente de la República diciendo estas cosas ante la televisión en lugar de ir a la justicia. Pero además, el propósito de la conferencia se suponía que era aclarar las cosas por las cuales está siendo investigado. El allanamiento, de eso no se habló. Yo no quiero, a ver, para mí sería muy fácil, Luis, tratar de engancharme en un discurso muy duro para obtener algún rédito electoral, pero no creo que eso lo haga bien al país. Necesitamos que actúe la justicia. Ahora, necesitamos una justicia independiente y que actúe sin presiones. Lo que hoy hizo el vicepresidente no contribuye en ese sentido. No modificar el Consejo de la Magistratura tampoco contribuye a facilitar que la justicia actúe con independencia. Hay que modificarlo ya. Para usted como legislador, el juez Rafecas, ¿cumple el principio republicano de independencia? Bueno, mire, yo creo que en la justicia hay jueces que actúan con independencia y hay algunos que no actúan con independencia. ¿Cuáles son los jueces que no actúan con independencia, sobre los cuales existen sospechas serias, fundadas, de que no actúan con independencia? No cualquier juez. El juez que tiene que investigar las causas en las que está comprometido el Estado, más concretamente el Poder Ejecutivo. ¿Qué importa? Influir sobre los otros jueces que no tienen que resolver sobre cuestiones en las que está en juego el Estado. Yo creo que hasta la actuación, las actuaciones que hemos conocido hasta ahora, sobre todo las del fiscal, tampoco yo he ido a mirar la causa, ¿no? Uno no puede convertirse en juez, en querellante, en fiscal, en detective. Para eso están las instituciones de la República y necesitamos que funcionen. Yo creo que han venido actuando con independencia. ¿Cuánto impacta esto que su propio vicepresidente en la Presidenta de la Nación, digo, que está involucrado nada menos? Yo creo que no hay en la historia constitucional argentina una denuncia con un allanamiento a un vicepresidente, pero digo, ¿cuánto le impacta a la doctora Cristina Kirchner? Mire, seguramente no le hace bien al gobierno, no sé si a la Presidenta de la República, al gobierno, y en la medida en que se hagan cosas que no facilitan la investigación, más van a complicar la situación. Por eso yo, si tuviera que aconsejar algo, le diría, mira, ponete a disposición, facilita toda la actividad de la justicia. Después yo no sé, ahí van a venir algunas personas que conocen mucho lo que es el sondeo de opinión y ellos podrán decirlo más que yo. ¿No? Salgo un poco de la causa vudú. Sí. ¿Sigue teniendo ganas de ser candidato a presidente de la Nación? No, ganas no es la palabra. No. ¿Vocación? Bueno, cualquiera que hace política sueña alguna vez con la posibilidad de ser presidente, pero yo no lo estoy pensando ahora, no. Lo que estoy pensando es en trabajar para consolidar el proceso de recuperación de la Unión Cívica Radical, que no se ha registrado en la medida en la que a nosotros nos gustaría, pero refleja también incluso en esta elección una mejoría respecto del pasado. En el pasado habíamos sacado en el 2007 el 2% de los votos, y no por culpa de los candidatos,
sino como consecuencia de la crisis del 2001. En el 2007 no habíamos podido llevar candidato propio, no porque no nos gustara, porque teníamos miedo de repetir los guarismos del 2007. Y en esta ocasión, 2,5 millones de argentinos. El 12%, doctor. Sí, bueno, el 12%. No va a decir que se conforman con el 12%. No, dijo que teníamos el 2%. No, respecto de lo que pensábamos sacar más votos. El doble por lo menos. No sé si el doble. No sé, nadie sacó el doble. No, digo, 12% ustedes, 12 Duhalde, menos Wiener. Ustedes, estamos en la tarea de recuperar el radicalismo. Sí, claro. ¿Es de la mano de Wiener o del PRO o de ninguno? De la mano de la Unión Cívica Radical. Ya veremos en las próximas elecciones cuáles son, en todo caso, las políticas de alianza que define el partido. Me parece que es apresurado discutir ahora acerca de eso. Pero, por supuesto que me parece muy difícil encolumnarnos detrás del PRO. Muy difícil. Es muy difícil encolumnarse detrás del PRO. Sí, diría que no tenemos demasiadas coincidencias. Diría que no tenemos en el campo económico y social, en lo que tiene que ver entre la relación de Estado y economía, ninguna. Hay varios intendentes radicales que están ya trabajando con el PRO. No, se equivoca, no son varios, eran 1 o 2 y hay cerca de 900. 2 frente a 900 no se puede decir que hay varios. Pero lo grave es que se magnifica esto, porque 2 intendentes se reúnen o hacen alguna declaración en ese sentido y si el radicalismo se debate. Mire, no se está discutiendo el radicalismo, la política de alianzas para el 2013, Luis. No se está discutiendo. Enseguida sigo con esto porque me acaban de alcanzar un comunicado de la Asociación de Fiscales y Funcionarios de la República Argentina. Lo hablamos recién con el doctor Alfonsín. Manifiesta su honda preocupación por las declaraciones públicas efectuadas en el día de la fecha por el señor vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, a raíz de la investigación que dirige un magistrado del Ministerio Público Fiscal. Dice la Asociación de Fiscales y Funcionarios: los cuestionamientos vertidos en forma genérica y sin sustento legal alguno por tan alto funcionario en nuestro país respecto de la labor de magistrados, el caso que es dominio público y que lleva adelante el doctor fiscal Carlos Rívolo, constituyen un evidente y repudiable intento por ejercer presión tanto sobre él como sobre el juez Daniel Rafecas. Por estas razones, dice cerrando este comunicado, se va a solicitar al señor Procurador General de la Nación, doctor Esteban Rigui, que en los términos del artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público tome las medidas necesarias para preservar y garantizar el normal desempeño de la función del señor fiscal. Lo firma Carlos Donoso Castex, el presidente, y Susana Perna, secretaria general. Empieza algo que usted había mencionado, una reacción del Ministerio Público, de los fiscales y de los funcionarios judiciales por esto, ¿no? Pero claro, es la actitud, las declaraciones, los contenidos de las declaraciones del vicepresidente hoy importan una clara, manifiesta presión sobre el Poder Judicial, además de acusaciones muy severas. Usted había dicho que no compartía la idea de una parte de la oposición de un juicio político. No, yo todavía, ¿tampoco ahora después de esta conferencia? No, sí, todavía no, porque hay que ver cómo avanza la causa y reunir todos los elementos. No se puede hacer juicio político así, como si se tratara de una cosa que no tiene demasiada trascendencia institucional. Es el vicepresidente de la República, no es un ministro o un secretario. Tenemos que reunir elementos suficientes para que, en todo caso, la solicitud tenga fundamento y sea seria. ¿El gobierno niega, digo, como esto, como la tragedia de 11, el gobierno tiene como, digo, ya no el vicepresidente, niega creyendo que la sociedad no ve? Y evidentemente, porque si creen que la sociedad piensa que los índices de inflación son los que dice el INDEC, están equivocadísimos. Yo creo que no piensan eso, lo niegan. Si creen que la sociedad cree que, bueno, que son tolerantes y respetuosos de las instituciones, están equivocadísimos. No creo que estén tan equivocados. Niega, porque le parece que esta es una estrategia que les resulta, en definitiva, funcional. Yo no sé qué, cómo pueden negarse cosas tan obvias. Cuando usted dice hay que respetar al vicepresidente de la Nación, digamos, siente que... la institución, la institución. Sea este o quien sea, hay que tener mucho cuidado con las instituciones de la República. Hay que actuar con mucha seriedad y con mucho fundamento. No hay que estar actuando en estos casos procurando sacar un rédito político partidario. Es muy grave la situación, de manera que tenemos que ser conscientes de las consecuencias que se pueden producir si resolvemos o nos manejamos mal en esta situación. En cuanto la justicia se expida, en cuanto la justicia nos brinde elementos, vamos a hacer lo que tengamos que hacer como partido de la oposición. Y espero que el oficialismo haga lo mismo. Plantéenos el escenario. Imagínese que, digamos, no puede haber procesamiento. Sería muy extraño que haya un procesamiento porque no se le puede indagar al vicepresidente de la Nación. Pero imagínese que se sigan acumulando pruebas y demás. ¿Qué es lo que debería hacer la oposición o qué plantearía usted? Mire, si
Si hay, por supuesto, no yo, el partido, si hay elementos de juicio, hay pruebas contundentes, si tenemos pruebas, porque en la propia Constitución dice que para iniciar el juicio político se necesitan las pruebas. Si hay pruebas, por supuesto que iniciaremos las acciones necesarias para someterlo, aunque no tenemos mayoría, le aclaro. Pero esto en el hipotético caso de que existieran esos elementos. Usted decía, el gobierno no respeta las instituciones. Un gobierno que no respeta las instituciones es un gobierno autoritario. No, es un gobierno que tiene un comportamiento degradado con relación a las instituciones. Existe, evidentemente, una devaluación del funcionamiento de las instituciones. Hay ciertas instituciones que se respetan, hay otras que se respetan a medias y hay otras que se burlan con mucha frecuencia. Por ejemplo, el INDEC es una institución o no. ¿No es una institución el INDEC? Bueno, no se respeta la institución INDEC. ¿El federalismo es una institución? Por supuesto que sí. ¿Se respeta el federalismo? No se respeta. El Consejo de la Magistratura es una institución que debería ser garantía de independencia del Poder Judicial. No lo es, porque está integrado mayoritariamente por hombres del Poder Ejecutivo, lo que a su vez genera desconfianza sobre el Poder Judicial. En este sentido no respeta las instituciones. Algunos tópicos breves para abordar lo que está pasando. ¿Cómo ve? ¿Cree que el gobierno quiere quedarse con YPF, quedarse con la caja de YPF? Yo no sé, mire, esa pregunta es interesante, pero hay otra. Primero, ¿por qué no ordenan auditoría sobre todas las otras áreas concesionadas, incluso a otras empresas? YPF es la única que no cumple. Necesitamos saber nosotros en qué situación se encuentran las otras áreas. Por ejemplo, las otras empresas, necesitamos saber. Si se habla de que no ha habido inversiones, queremos saber si las otras empresas hicieron las inversiones. El partido pidió auditoría sobre todas las áreas. En segundo lugar, le pregunto, esta empresa hace como 7 u 8 meses era una empresa a la que se la señalaba como un ejemplo. ¿Qué pasó? Otra pregunta que podríamos hacernos, ¿por qué Repsol aceptó que se pague el 25% del paquete accionario que vendió con dividendo? Eso no debe ser demasiado común. Y después, si quieren estatizar, que no fuimos nosotros los que privatizamos, nosotros creemos que ese es un recurso que debe estar en manos del Estado, por lo menos que debe haber una empresa testigo. Bueno, veamos si lo más conveniente es reestatizar YPF, porque la YPF ya no es la YPF de antes. ¿Sabe cuánto representa en el mercado YPF hoy? El 30%. ¿Y el 70% restante en qué condiciones está? Claro. Dos cortitas. No con Macri, quedó claro cuando hablamos del comunicado. No sé. ¿Wiener? Pero esta es mi opinión. Bueno, yo tengo, usted sabe, sin hacer referencias coyunturales, ni que lo que voy a decir tenga que ver con el hecho de que en el 2013 hay elecciones, yo he trabajado y voy a seguir trabajando, como lo hizo mi padre desde el 83, para que las tradiciones políticas afines se reúnan, por supuesto. Una de las principales en este sentido es el socialismo. Y no es Wiener, es el socialismo. Está claro. Voy a hacer una última pregunta envenenada, que yo ya sé que usted me va a decir que no, que le va a dar vuelta, y qué sé yo, pero no vale la tercera opción. A ver, La opción es, el 27 de abril hay 2 actos. Sí. El de Hugo Moyano y el de la Cámpora de Cristina. ¿A cuál va? A ninguno de los dos, en la tercera no vale opción. La tercera opción no vale. ¿Qué me quiere obligar? No voy a... ¿En cuál de los 2 actos se sentiría menos incómodo? Mire, probablemente, por una razón me sentiría menos incómodo en el acto de Moyano, de la CGT. ¿Sabe por qué? Porque me parece que la CGT está actuando ahora como debe actuar, con independencia de los gobiernos y de los partidos políticos. ¿Y sabe por qué debe actuar con independencia de los gobiernos y de los partidos políticos? Porque cuando se subordinan a un partido político, y la historia lo demuestra, terminan perdiendo los trabajadores.